mano, que haya papelería, que estén funcionando los aparatos, que si cae una computadora, ordenar que hagan el oficio, mandar a que la reparen, todas esas cuestiones van a parar con el juez, y ahora en este nuevo modelo todo eso desaparece. Porque muchas veces perdíamos tanto tiempo en la cuestión administrativa, que decía un compañero juez, si yo llego y veo que hay papel en el baño, que hayan limpiado el baño, que sirvan las computadoras, que sirvan las impresoras, que haya papel, contestar llamadas por teléfono, atender abogados, si hacen las 3 de la tarde ya no alcanza a hacer sentencias, y entonces yo nada más alcanzo a hacer pura cuestión administrativa, y la verdad es que sí, es una cuestión que quita mucho el tiempo, que es muy laboriosa, que para eso se requiere a alguien especializado en el tema, y no que lo haga el juez, pero como antes no teníamos más, pues todo se le cargaba al juez. Y bueno, pues yo trabajé como juez 8 años en ese sistema y en este nuevo modelo. Ahora yo nada más me preocupo por estar a la hora de mi audiencia. Es todo. Yo no me preocupo si llegó el personal, si no llegó, si hay papelería, si no hay papelería, el que anda haciendo, está estresado, haciendo malabares para conseguir aquí el administrador de ese tal, y ahora él es el que se encarga de toda esa cuestión, pero además es acertado, porque la labor del juez es estresante ahora en este nuevo modelo. El sistema tradicional puede hacer sus resoluciones con toda la calma, en su oficina, en su privado, con el cafecito, el aire acondicionado, con toda la tranquilidad. Puede uno quitarle, ponerle, agregarle, hablarle al secretario y decirle, oye, ¿qué opinas de este asunto? Tengo dudas. O hablarle a un compañero juez, fíjate que tengo un asunto muy complicado, ¿qué opinas de esto? Y a veces hasta de manera colegiada resolvíamos los asuntos, pero ahora resulta que ya no tenemos esa opción. Ya no tenemos esa posibilidad, lo que implica entonces mayor exigencia del juzgador, mayor exigencia de estar capacitado, estar preparado, porque yo no puedo suspender la audiencia por decir, no sé resolver, voy a ir a preguntar, voy a ir a estudiar el tema, no puedo. No puedo, tengo que resolver bajo los principios de concentración y continuidad. En este momento me hice un replanteamiento y en este momento resuelvo. Yo no conocí el expediente, no lo leí, no tuve la oportunidad de leer el expediente y ponerme de él. ¿Cómo me entero de lo que hay en el expediente? Porque el Ministerio Público me hizo la petición. En el momento en que el Ministerio Público me hizo la petición, yo le digo al abogado, profesor, ¿quiere contradecir? ¿Tienes algo que manifestar respecto a lo que dijo el Ministerio Público? No, doy por cierto todo lo que me dijo. Todo lo que me dijo es verdad, bajo el principio de contradicción, porque no hubo nadie que contradijera eso. Y así, con eso resuelvo. No hay más. No hay más que lo que me dijeron en la audiencia. Y no puedo suspender la audiencia, insisto, para ir a resolver, salvo el auto de vinculación a proceso, que puedo suspender hasta por 3 horas para poder ir a resolver si el asunto es complejo. No en todos. Me dice el código, si el asunto tiene un grado de complejidad, se podrá suspender la audiencia hasta por 3 horas. Es el único caso de excepción. La sentencia, bueno, pues es también la duda que tenemos que salir a realizar otra fase que se llama deliberación, fallo, sentencia, porque si son 3 jueces en el tribunal de enjuiciamiento, pues tendrán que ponerse de acuerdo en cómo va a dictarse la resolución, dado a que tienen que firmar los 3 en forma colegiada. Pero si está conformado el tribunal por un solo juez, bueno, pues también sale a hacer el estudio, el análisis y poder regresar a dictar la sentencia. De hecho, ya hubo un procedimiento abreviado aquí. Fue el primer asunto que llegó en un alto menudeo. Llegó un viernes, ¿sí es correcto? Sí. Sábado. Llegó el sábado. Y el viernes. El sábado fue la primera audiencia, 2 días antes lo vimos. Y el viernes se dictó la sentencia. En ese momento el Ministerio Público acusó, el defensor estuvo de acuerdo y dictamos la sentencia. Nos tardamos 1 hora 36 minutos en que se acusara, en que el defensor contestara y en que yo dictara la sentencia. 1 hora 36 minutos, muchachos, se fueron sentenciados, ya saben el resultado de su asunto. No tengo que esperar 2 o 3 años para saber cuál es el resultado. Me comentaban que aquí en el interior está mucho que se quiere poner igual allá, que tiene 1 año, 8 meses detenido por el menudeo. Le agarraron 10 sobrecitos y resulta que agarraron a 2 con 62 envoltorios y ya se fueron libres en el nuevo modelo. Ya están en la calle. Entonces dice, ¿por qué yo llevo 1 año, 8 meses y no me dictan la sentencia? Yo quiero que me sentencien. Y resulta que llegan esos muchachos y en 6 días estaban sentenciados y en 22 días ya estaban en la calle. Bueno, porque se les sentenció y se les concedió un beneficio de suspensión condicional de la pena. Se someten a un tratamiento psicológico, se comprometen a conseguir trabajo, se compromete a
depositar una fianza, hacer reporte y se acabó, se va. Si cumple, se termina el asunto. Si no cumple, se reanuda el proceso y pudieran pasar sus 2 años sin cumplir. Pero ellos ya están en la calle. Ahora, si saben que si cumplen van a regresar 2 años, pues creen que van a incumplir al menos en esos 2 años. Entonces, esa es la opción que consigue este nuevo modelo. La audiencia de hoy fue una suspensión condicional del proceso, es una solución alterna al conflicto. Ya no estamos pensando en castigar a la gente, no más castigar por castigar, y no estamos pensando que con cárcel se resuelve el conflicto denominado delito. Es a través de un nuevo modelo de justicia restaurativa. El sistema tradicional está permeado por un concepto que se llama justicia retributiva. ¿Qué es la justicia retributiva? De acuerdo a la teoría de la pena, nos habla que la justicia el fin de la pena retributiva es castigar por castigar, no hay otro fin más que sancionar a la persona para que aprenda por lo que hizo. Sí, de hecho, esta teoría sustenta la ley del talón. Viene después otra teoría, de acuerdo a la doctrina, que es la teoría de la prevención general, que nos dice que los castigos deben ser ejemplares para que la persona no vuelva a delinquir. Luego viene otra teoría, que es la teoría de la prevención general. No, los castigos deben ser ejemplares, públicos, que la gente vea el castigo que se le impuso a esa persona para que los demás miembros de la sociedad no cometan delitos. Y luego viene este nuevo modelo de justicia, o este nuevo modelo de fin de la pena, que es la reinserción social. ¿Qué tiene que ver la reinserción? Bueno, la reinserción es, ya no estoy considerándome como un enfermo. A ver, estas teorías están sustentadas bajo varios aspectos, ¿no? En un primer momento, en la Constitución, en 1917, se decía que el fin de la pena era la regeneración, porque en 1917 consideramos a un delincuente un enfermo. En el año 1986 es reformada la Constitución para establecer qué es la reinserción social, es decir, considerándolo, la adaptación social, considerándolo como un desadaptado. A partir de la reforma del 2008 decimos que la reinserción es una persona con derechos y que lo único que se está haciendo es limitándole uno de sus derechos, que sería la libertad, precisamente para someterlo al proceso. Y que las formas de reinsertarlo a la sociedad para que no vuelva a delinquir sería a través del trabajo, la educación, el deporte y la salud. Y entonces ahora ese es el nuevo fin de la pena. Este modelo insertado en el proceso es precisamente, bueno, si al final en sentencia le vas a poner 3 años y esos 3 años son susceptibles de un beneficio que puede ser a través de la suspensión condicional de la pena, porque puede ser la conmutación. ¿Para qué te esperas hasta sentencia a hacerlo? Puedes hacerlo con antelación, que el imputado cumpla lo mismo que va a cumplir en sentencia, que se comprometa a hacerlo públicamente y que se crea una institución de vigilancia y que esa institución verifique que efectivamente está cumpliendo con las condiciones a las que se comprometió sin necesidad de irnos a sentencia. Si al final cumple, se extingue la acción penal, se sobresean, no tienen antecedentes penales. Le diste la oportunidad de reivindicar su postura. La suspensión condicional del proceso que tuvimos fue de un muchacho de narcomenudeo, aparentemente se dedicaba a la venta de droga, no sabemos, pues simplemente los datos de prueba ponderaban hasta este momento que sí había sido él, o sea, había datos de prueba que ponderaban la existencia de narcóticos, que no sé, ¿qué tanta droga le encontraron a él? No, creo que eran... No estoy seguro. La verdad es que yo también no recuerdo, creo que fue el que le encontraron dentro de la cartera la droga, ¿verdad? Entonces, sí, no sé, envoltorios de droga, creo que eran 12, ¿verdad? Sí, 12 envoltorios de droga en la cartera. Los policías pasan y ven que avientan una cartera, van y lo detienen, revisan la cartera y está la droga ahí en envoltorios fraccionados. Entonces, lo cierto es que los policías dicen que aventaron algo, y era él, y van por él. El defensor trataba de demostrar que la cartera no era de él, que había un grupo de gentes y que pudo haber sido cualquier otro menos suplente. A lo mejor sí había por ahí una duda razonable, pero hasta ese momento los policías estaban testimonio de un menor que decía, él fue el que lo aventó. Entonces, de alguna manera, ese testimonio me ponderaba que él había sido. El Ministerio Público ya no puede augurar que en el juicio ese menor declare en el mismo sentido. Podría cambiar su declaración, porque ahora el juicio tendría que ser público, contradictorio, concentrado y bajo el principio de inmediación, sin presencia del juez. Y lo que haya declarado el menor antes no sirve. Me va a servir lo que declare aquí.
no lo que haya declarado antes. En ese sentido, bueno, los abogados proponen, ese muchacho está vinculado, proponen que tengamos una solución al tema del conflicto con una suspensión condicional del proceso. ¿Qué propusieron? Propusieron que el muchacho este se consiguiera trabajo, que someterse a un tratamiento psicológico, someterse a un tratamiento para el manejo de sus adicciones, porque será farmacodependiente, y no acercarse ya al lugar donde fue detenido, presumiblemente vendiendo drogas, que no se acercara a ese lugar, que no se diera por él. Yo le puse una obligación más. El artículo 195, fracción 14 dice que cualquier otra comisión que considere el juez efectiva para la tutela judicial efectiva. Y entonces yo digo, bueno, pues es un delito contra la salud. Ese delito contra la salud, ¿a quién atenta? Contra la sociedad. El contaminar a la sociedad al ser la persona que suministra la droga a los que son adictos, pero también que puede llegar a alguien que no es adicto y que contamine en esa circunstancia. Entonces le digo, pido una disculpa a la sociedad y tomando en consideración que es una audiencia pública y hay público aquí en representación de la sociedad, digo, sí, llegan los comentarios, pido una disculpa. Y así terminó esta audiencia de hoy pidiendo una disculpa del artículo 195, fracción 14. Ustedes dirán, ¿qué me sirve eso? Bueno, señores, es la justicia restaurativa. Restaurar en lo más posible el jurídico quebrantado por la comisión delictiva. Entonces, además, el defensor propone un plan de reparación del daño. ¿Cuál fue el plan de reparación del daño de un delito contra la salud? ¿Qué se imaginan que pueda reparar el daño? ¿Qué se imaginan? Porque es obligatorio que proponga un plan de reparación del daño. Y no me puede decir que el delito contra la salud no amerita reparación del daño y no hay. ¿Qué se les ocurre? Puede ser dar pláticas, claro, pudiera ser. Entonces serían trabajos a favor de la comunidad. Bueno, pues el defensor propuso que hiciera donaciones. Donaciones de 250 pesos cada 15 días a un centro encargado de dar atención a las personas de la tercera edad. 250 pesos quincenales durante 6 meses. Va a estar dando sus aportaciones. Si incumple con una, se viene de nuevo. Ese fue el plan de reparación de aportaciones voluntarias a instituciones encargadas de asistencia social. Que lo ideal sería que hubiera sido a instituciones encargadas del tratamiento de adicciones. Pero como aquí en este municipio solamente había una institución que tenía enlace por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social y la asistencia social sería el beneficiario en este caso, bueno, entonces, ¿cómo para facilitar bien las cosas? Pues estaba ese con registro oficial que puede entregar recibos oficiales que él le demuestre que sí cumplió y para que lleve a la autoridad cada 15 días y diga ya cumplí mi aportación voluntaria. Entonces fue para eso. Al final de cuentas se cumplió el requisito. Se cumplió. Sí, compañero. Disculpa, ¿los servicios de tratamiento psicológico y todo eso los imparte aquí el Estado o es...? A partir de la reforma del 1 de octubre se genera una dirección. La Dirección de Supervisión de Medidas Cautelares y Condiciones a cumplir de la suspensión condicional del proceso. Esa dirección depende de la Fiscalía de Reinserción. Está la Secretaría de Seguridad Pública, que ahora sería la Fiscalía General. Dentro de la Fiscalía General hay diferentes fiscalías. Está la Fiscalía Central, está la Fiscalía de Prevención, está la Fiscalía de Reinserción. Y abajo de la Fiscalía de Reinserción está la Dirección de Supervisión de Medidas Cautelares y Condiciones a cumplir. Ya se generó esa dirección, de hecho han estado viniendo aquí, están organizando mesas de trabajo. Ese personal es un abogado, un psicólogo, un trabajador social, un maestro, alguien encargado sobre el tema de deportes, alguien encargado sobre el tema de educación. Y entonces todo ese tipo de estudios y ellos nos dicen cuáles serían las condiciones y el perfil del sujeto. Entonces esta dirección sería la encargada de dos cosas: evaluar y supervisar. Evaluar es previo a que yo resuelva, ellos me hacen una evaluación y me dicen lo peligroso o no del sujeto, el riesgo que genera la sociedad ese sujeto y si es adaptable o no a la sociedad. Hacen todo un estudio criminológico del sujeto.
Y eso yo lo puedo tomar en consideración si las partes me lo piden para efecto de resolver. Luego, ya que yo impuse las medidas, las condiciones a cumplir, esta autoridad sería la encargada de supervisar que se cumpla. Y de acuerdo a la ley puede ser visitas programadas y visitas sorpresa. Yo llego a ver si realmente estás trabajando. Yo llego a ver si estás asistiendo a tus cursos de desintoxicación o de certificación. Yo voy a ver si es cierto que estás yendo a tus tratamientos psicológicos. Y sobre la reparación del daño, bueno, pues él tendrá que justificarle al Ministerio Público, no a mí, al Ministerio Público, que sí cumplió con todos esos pagos quincenales durante 6 meses. Si a los 6 meses cumplió con todas las condiciones que se le pusieron, se extingue la acción penal y se sobresee la causa. Perfecto. No tienes antecedentes penales. El Estado te la perdonó. ¿Por qué? Cambia, fíjate. En el sistema tradicional, si yo les digo que un muchacho tiene 1 año, 8 meses detenido en prisión preventiva, el Estado ha gastado 170 pesos diarios mantenerlo en el reclusorio. El juicio cuesta 70,000 pesos, el juicio del sistema tradicional, 70,000 pesos más los 170 pesos diarios. Vamos a suponer que se ha condenado en 2 años. ¿A quién le cuentas? 365, multiplicarlo por 170 y eso multiplicarlo por 2, estamos hablando de 200,000 pesos. A los 270,000 pesos le cuesta al Estado la readaptación social de ese sujeto. Ahora, en este nuevo modelo hablamos de reinserción social y en este nuevo modelo el Estado gastó, creo que 6 horas de audiencia. 6 horas de audiencia, que no gastó los 70,000 pesos. Y no está gastando los 170 pesos diarios. Él está aportando los 150 pesos al Estado para el tratamiento o el trato de este caso de las personas de tercera edad. El Estado ahorró y de alguna manera estamos buscando restaurar el tejido social. Que es el nuevo concepto, pues, al menos que se plasma en el artículo 17 constitucional. Dice, el cuarto párrafo, que la ley preverá mecanismos alternativos de solución de conflicto. ¿Cuáles materias? Todas. Para todas las controversias tiene que tener un mecanismo alternativo de solución de controversia. Esa es una forma que se denomina por parte de la doctrina la forma autocompositiva de resolver el conflicto. ¿Cuál es la forma autocompositiva? A través de la mediación, es decir, un mediador, un profesional en el conflicto que sirve como puente para las personas en conflicto y que se genere el diálogo y él mismo resuelva su conflicto. Pero él es el profesionista, el profesional, para lograr esa comunicación. Y la conciliación es profesional para efectos de generar el diálogo, pero además puede proponerles las soluciones. El conciliador sí les propone la solución, el mediador no les puede proponer solución. Ellos tienen que resolver. Lo único que sirve es el puente de comunicación entre esas dos personas. Y el conciliador sería la mediación y conciliación. Y en el sistema, en el Código Nacional que hemos contemplado, entonces, en la mediación y conciliación sería el medio para llegar al fin. Y el fin sería el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso. Y esas serían las formas de terminar el asunto. De las dos traen como consecuencia la extinción de la acción penal y sobreseimiento. En español, son los efectos de una sentencia absoluta. No pasa nada, te perdono. Así es, entonces se está buscando, se está ponderando más la justicia restaurativa, restaurar en lo más posible el quebrantamiento generado en el tejido social por la comisión de delito. Sí. Pero si vuelve a caer, vuelve a decidir, será el mismo. Ya no sería tan fácil su salida, porque yo ya te di una oportunidad, ya no tendrías posibilidad de un acuerdo reparatorio ni de una suspensión condicional del proceso, a menos de que hayan transcurrido 5 años, o a menos que sea un hecho de diversa naturaleza. Imagínate que tu cliente va manejando, se tomó unas copas y en el camino chocó, y en el choque alguien murió. Bueno, bien. Te doy la posibilidad entonces de un acuerdo reparatorio, es decir, que repares el daño, que la víctima esté de acuerdo con eso. Si la víctima está dolida por la pérdida de su familiar, mándala con los especialistas, con los profesionales de la mediación, y fíjate que se da la solución, pero siempre y cuando sean profesionales sobre el tema. Y con la reparación del daño tuvimos un plan de reparación del daño, se cumplió, se extinguió la acción penal. Bueno, si dentro de esos 5 años vuelves a cometer un delito en las mismas condiciones, tú no aprendiste. Entonces yo no te puedo dar una cosa reparatoria. Pero no fue un daño en las cosas bajo el estado, un homicidio culposo por estado de ebriedad. Fue un fraude. O fue un robo. O fue un atentado zancudo, un delito sexual.
de otra naturaleza. De aquello ya no los vuelto a cometer, este es otro hecho de otra naturaleza distinta, entonces te doy la opción, porque no tiene la misma naturaleza, la misma inclinación criminal que te llevó en el caso anterior. Y si es así, a menos que quieran pasar 5 años. No tendrías forma de solución alterna, pero sí tendrías una forma de terminación anticipada. ¿La terminación anticipada qué es? Tú favorecele al Estado la labor investigativa de esclarecer los hechos. Aquí, en presencia del juez y con tu abogado, di que son ciertos los hechos. No confieses, simplemente di que son ciertos los hechos que dice el Ministerio Público, y con ese simple hecho te vamos a poner la mitad de la penalidad que te correspondería. Si a tu cliente le corresponde la pena mínima 8 años de prisión por un delito cometido, 8 años, le podemos dar hasta la mitad. La mitad, 4. 4 años puede irse con suspensión condicional de la pena. Y que tu cliente te lo llevas en un delito de 8 años. Para eso tendría que reparar el daño, casi en todos. Si no es que en todos, se antepone la reparación del daño. De hecho, el objeto del proceso, de acuerdo al artículo 20 de la Constitución, la fracción 1 es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el delito no quede impune y que la reparación del daño se cubra. Entonces ese es el objeto del proceso. Bueno, pues no lo tuvimos en la cárcel, bueno, pues no hubo una sanción, pero reparó un daño. Y hay que tomar en consideración que el 82% de los delitos cometidos en el país son de índole patrimonial. El 82%. Fraudes, robos, daños, abuso de confianza, administración fraudulenta, y en la mayoría de estos delitos lo que la gente quiere es la reparación del daño. Podrá haber otro tipo de delitos que ustedes dirán, no, pues un delito sexual no, un atentado al pudor no, una corrupción de menores no, una violación no. Yo les digo, mi experiencia es que también se puede dar. No un acuerdo reparatorio, estoy de acuerdo, pero sí un procedimiento abreviado. Inclusive la misma suspensión condicional del proceso también procede en determinados delitos sexuales. Si la víctima quiere, escúchala, atiende sus necesidades, antepone la necesidad de la víctima más que la del Estado de castigar. Pues una pregunta, en este caso con el narcomenudista, ¿de qué manera se podría utilizar los medios alternos? Si bien es un medio, tiene que existir 2 partes. La segunda parte que sería. En este caso la afectación, y lo dije en mi resolución de hoy, la afectación está en la sociedad en general. El bien jurídico es en abstracto, no es un bien jurídico protegido específico. Y en abstracto es la salud. ¿Quién es el objetivo? Pues toda la sociedad por contaminar a su población. ¿Quién representa al Estado por la acción penal? ¿Es el Ministerio Público? Es el Ministerio Público que lo representa. Entonces, si el Ministerio Público no se opone, ya entendí entonces que hay solución. Pero fíjense bien, no estoy hablando yo de la mediación, ni de la conciliación. Estoy hablando de una suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso con una solución alterna al conflicto la propone el Ministerio Público o la propone el imputado. Y en este caso, el defensor no propone. Claro, él es el que sabe. Yo nada más le digo al el Ministerio Público se puede oponer. Y yo tendría que resolver sobre la posición. Aun cuando se ponga, no quiere decir que ya no va a haber. Si su oposición no está debidamente sustentada, le digo, falta de fundamentación, falta de motivación o simplemente su oposición no tiene ningún sentido práctico a esa salida y vamos a buscar a prevalecer el interés del Estado de restaurar el tejido social. Por tanto, resulta procedente la suspensión condicional del proceso. Vamos. Y sería en todo caso el Ministerio Público. Recordemos que el artículo 73 constitucional genera aquí la facultad de jurisdicción concurrente. El delito lo representa la Federación, de acuerdo a la Ley General de Salud, pero en este caso necesito jurisdicción concurrente. En todo caso, el Ministerio Público del Estado tendría la representación del Estado a efectos de poder oponerse. Aquí no requiero su acuerdo, aquí requiero su no oposición fundada. No el que esté de acuerdo o no. A mí no me importa si está de acuerdo o no. La oposición simplemente deberá estar fundada, si no, aunque se ponga. Muchas preguntas. El tema es que ahora las audiencias cambiamos de connotación. En el sistema tradicional es lamentable que les señalan un día y una hora para la audiencia, ustedes llegan puntualmente y tienen que esperar 1, 2 o 3 horas para que les den su audiencia en el sistema tradicional. Inclusive si ustedes no llegan oportunamente a su audiencia, levantan certificación y dicen perdió su derecho.
pero si ustedes llegan, oportunamente se tendrán que esperar cuando menos media hora. En el nuevo modelo, los 4 compañeros jueces que estamos trabajando en el modelo, que son los maestros en Derecho, Damián Campos, Enrique Espinosa y Angélica Delgado, que es su servidor, estuvimos de acuerdo en que vamos a tener una disciplina de inglés. Sentimos que a las 9 está las 9. Y si no está aquí alguien, hacemos los apercibimientos correspondientes, los medios de apremio para que se cumpla con el horario. Aquí nada de que vamos a empezar 15 minutos después, media hora después, denle chance, porque esas cosas no se pueden tolerar ya en el nuevo modelo. Para que se tenga respeto al sistema, precisamente nosotros vamos a respetar a las partes y a la sociedad. Y si se les dijo una hora, estamos obligados entonces, como institución, a cumplir con ello. Y no seremos los primeros que rompamos las reglas. Si estamos aquí para que se cumplan las reglas, para eso nos pagan, sería un contrasentido que no cumplamos con ello, ¿verdad? Sí. Por causa de fuerza mayor, no hay ningún medio para dar aviso de que, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto. No. Esperemos que de aquí a 6 meses tengamos funcionando un sistema integral de gestión informática, pero a lo mejor tendrías esa posibilidad de tu teléfono celular, en tu iPad, mandar la petición con tu firma electrónica y que llegue al tribunal y el tribunal se enterado. Lo cierto es que ya se convocó a las partes. Y aquí estamos, esperando. Y entonces, si tú no llegas, pues no tomaste tus precauciones debidas. Yo sé que el día de hoy, por ejemplo, hubo un accidente en la carretera. Por eso no llegaba a tiempo. En ese sentido, bueno, ustedes dirán, es que nosotros íbamos al público, pero ¿qué pasa cuando yo sea el abogado defensor y no llega a la audiencia? O sea, es que no llegaste, lo siento, llegas el defensor difícil. Pues que llegan tarde. No fue el Ministerio Público, se pide ese oficio inmediatamente al superior y le doy 2 horas, creo que sería el código, 2 horas para que me traiga un nuevo Ministerio Público. Si a las 2 horas no llegó el Ministerio Público, suéltese a la persona, se vaya a su casa. Así son las cosas. Entonces, bajo ese contexto, habrá una causa de justificación, posiblemente la salva. El tema es en el sistema tradicional. Yo tengo una experiencia de 24 años trabajando en el Poder Judicial. Lamentablemente, yo creo que el 99% de las constancias son falsas. Constancias de enfermedad, de que estuvieron diarrea, que tuvieron quién sabe cuántas cosas. Y bueno, pues al principio se las valían. Ya después, si no me traen al médico a que la ratifique, no. Y luego después, pues sí me dice que tienes una diarrea, pero no me dice que esto te imposibilite pararte y ir al tribunal. Oye, pero si me entro en la carrera, pues tienes ahí. La carrera. Pero bueno, la ley sí contempla causas de justificaciones fundadas para efectos de no llegar a tribunal. Sí lo contempla. Pero seremos muy especiales en atender esas causales de justificación, porque muchas veces lo que quieren los abogados es hacer tiempo. En este modelo, ahora lo que menos tenemos es eso, tiempo. Ahora lo que queremos es que las cosas sean muy rápidas. Antes se quejaban porque el procedimiento no era eficaz. Pues ahora, digan lo que quieran menos eso. Y esperamos que sí sigamos, no sabemos qué pasa de camino. El día de hoy, la mayoría de asuntos, yo creo que, hablando de un porcentaje, yo creo que el 95% de asuntos se han resuelto a través de la mediación-conciliación y acuerdo reparatorio entendido en el Ministerio Público. Solamente el 5% ha llegado aquí al tribunal y ninguno ha llegado a juicio. No, ninguno. Ya el 50% de los asuntos se han terminado bajo una solución alterna o un mecanismo de aceleración. Y quedan dos ya están resueltos, faltan 2. Tenemos 2 pendientes. Sí. Y lo más seguro es que también se van a ir bajo un mecanismo de aceleración. ¿En cuántos audiencias se desahoga un caso? El primer asunto que tuvimos fueron 5 audiencias, 4, ¿verdad? La de control, la de vinculación, la de sentencia y la de la suspensión condicional de la pena. Fueron 4. Creo que fueron en total 6 horas aproximadamente lo que se terminó el juicio. En 6 horas. 6 horas, 4 audiencias
3 jueces desahogamos esa audiencia. Inició el maestro Daniel Campos, de la sentencia yo, y la finalizó el maestro Enrique Espinosa, que se llama también de los compañeros jueces de este distrito de Pregunta. Bueno, nos hicieron un comentario que van a colocar un aparato para retener los celulares como principio procesal de publicidad, porque están censurando un medio de comunicación. Bien, por un tema bien específico. El derecho a la privacidad e intimidad que contempla el Tratado Internacional, la Convención Americana de los Derechos Humanos, está regulado en el artículo 15 del Código Nacional y el artículo 55, último párrafo, que establece que los medios de comunicación podrán entrar, pero no podrán grabar parte de totalidad de la audiencia. Lo dice el artículo 58, el deber de las partes. Todos los asistentes deberán de abstenerse de introducir cualquier aparato que permita audiograbación o videograbación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2 derechos fundamentales de por medio, los de la víctima y los del victimario. Son sus derechos fundamentales. Y hay 2 derechos, sí, el de la publicidad, el de estar debidamente informado, pero también el derecho a la privacidad e intimidad. Imagínate que alguien va y te denuncia de un hecho que no es cierto. Tú te vas a defender y al final resultas inocente. Ya por pagar tu nombre en la prensa, en Facebook, en Twitter, ya no está en Google, tu nombre, tu foto, ya te causaron un daño moral, ya te vulneraron tu derecho fundamental. ¿Cómo te restituyo respecto a ese derecho fundamental? Entonces, en este caso, si bien es cierto, tenemos el derecho fundamental a estar informado, este derecho tiene un límite. Y sus límites al acceso a la información es que no se altere la moral de las buenas costumbres y el orden público, y no se afecte derechos de terceros. Tenemos límites, todos los derechos no son absolutos, están limitados. Y en este caso específico, precisamente permea por parte del imputado la presunción de inocencia. Y por parte de la víctima, su derecho a la reserva de sus datos personales. Tu nombre es un dato personal. Nombre de tus padres, tu domicilio, y ese es un derecho a la intimidad. Tienes derecho a que no se te moleste precisamente. Y entonces, ponderando esos derechos, prevalece el derecho de la intimidad de la víctima, prevalece el derecho de la intimidad, la presunción de inocencia del imputado. Ese es el motivo. Referente a los videos, me imagino que a la petición de partes se le puede... Solamente a petición de partes dentro del artículo 50, claramente las partes son responsables de lo que pasa de esa información. Si ellos se lo dieron de televisión, al del radio, del periódico, ellos se encargaron de subirlo a Facebook, a Google, a YouTube, porque la información es de ellos, se la llevaron, son de ellos. Entonces, la situación es así. Pero las reglas de la audiencia, las reglas de desarrollo de la audiencia son que no puedes entrar con ningún aparato. Y de hecho, las instalaciones están preparadas para eso, por eso vienen los casilleros, que es donde se van a dejar todos esos objetos, prevaleciendo sus derechos. Sí, licenciado, bajo este mismo tema, los medios de comunicación, cuando son aprendidos esas personas, por estas imputadas, esos probables iniciados, ¿cómo lo manejan ustedes? Porque ya se ventilaron ante los medios de comunicación, ya saben quiénes son, qué delito que cometieron, y esta es donde esa audiencia de control de detención, ¿cómo lo valoran ustedes? El artículo 113 del Código Nacional, acorde al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Tratado de Palermo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el derecho a la presunción de inocencia y se ha generado infinidad de jurisprudencia en torno a jurisprudencia convencional respecto de la presunción de inocencia. Y entonces he establecido que está prohibido difundir el nombre y datos personales del detenido. El 113 del Código Nacional es específico en establecerse que cualquier persona o autoridad que detenga a un imputado en un supuesto de flagrancia o potencia está obligado a cumplir con ese derecho y le está prohibido publicar los nombres. En el sistema tradicional es algo muy recurrente porque, por un lado, las autoridades de seguridad pública que en mucho tiempo formé parte de con ellos como asesor
permeaban una cosa. Por un lado tengo el problema de seguridad, por el otro lado tengo el problema de percepción de desconfianza, de que la población cree que no estamos haciendo nada. Bueno, ¿cómo puedo demostrarles que sí estoy haciendo? Pues diciéndoles, mira, se detuvo a fulano, mira, se ha detenido a alguien. Y entonces mi forma correcta de permear en la sociedad que sí estoy trabajando es mostrando a los detenidos. Y entonces así lo venían haciendo. En el nuevo sistema, a partir del 1 de octubre, te pregunto, ¿has visto algún detenido en radio y televisión o en el periódico en el distrito 6? No. Las cosas cambian. O sea, en el Estado sigue funcionando el sistema tradicional Le y va a estar contestó. entrando de manera paulatina. Cada 3 meses se abre, o eso es el proyecto de ley, y cada 3 meses se estará abriendo una casa de justicia como esta. Continúa Vallarta, que sería el 15 de enero, después sigue Lagos de Moreno, después sigue Tepatitlán, Otlán, y termina al final en zona metropolitana. Entonces, si se está pensando que el nuevo modelo, ya hay una regla específica, una infracción específica y una sanción, que ahora la ley contempla unas multas hasta de 5,000 días de salario. Estamos hablando de 300,000 pesos. Hay que ver que a lo mejor vamos a tener problemas al principio con los de prensa, porque a veces estás oponiéndote a mi trabajo. Yo no, la ley así está. Pero tiene una razón de ser esa ley. Lo que hacíamos en antaño era violatorio de derechos humanos. Detuvieron a fulano de tal y ya lo teníamos como el plenamente responsable de ese delito. Ya agarraron a ese violador, ya agarraron a ese ratero, En ya el agarraron metro. a ese asesino. Bueno, todavía no tienes un juicio y ya te tengo como responsable. Luego al final sale como que dejaron de ese malandrín. Porque ya habíamos prejuzgado sobre la culpa de No, pues van, Entonces, pues, van a desaparecer muchos periódicos. ¿de cuánto fue el dinero para que lo soltara? Van a desaparecer muchos periódicos. Pues mira, lo que pasa es que al menos los periódicos de noticias criminales Sí. les va a afectar El metro, la prensa, la alarma. Ese es parte de su negocio, pues vender noticias, y entre más amarillista sea la noticia, así es. Simplemente recuerden en antaño, no sé si ustedes conocieron la alarma, Sí. ahora no sé cómo se llama. Alerta. Vean los cuerpos destrozados. Y eso, señores, es consecutivo de un delito mostrar las partes del cadáver. Es un delito que atenta contra la dignidad de los familiares de esa persona. Esos restos humanos tienen una tutela que proteger por parte del derecho penal. Y los tenemos títulos. contemplado entonces ese delito específico. ¿La prisión preventiva te va a aplicar durante el juicio? Ya es la excepción. Dice el artículo 19 constitucional que solamente procederá a prisión preventiva porque cualquier otra medida cautelar no garantice la presencia del imputado en el juicio, la seguridad de víctimas, testigos y comunidad, y que no se obstaculice el procedimiento. Si no hay otra medida, habrá prisión preventiva. Y el artículo 19 constitucional nos dice cuáles son los delitos que meritan prisión preventiva oficiosa. Son los delitos de alto impacto: secuestro, Homicidio, violación, delincuencia organizada. contra el libre desarrollo de la personalidad, delincuencia organizada, todos los que se cometen con armas y explosivos. Pero además podrá haber algunos delitos no de prisión preventiva, pero que el Ministerio Público pida prisión preventiva, pero no oficiosa. Simplemente pide prisión porque no hay algún auto que garantice por esas cuestiones. Podrá ser un robo, casa, habitación, y si es un robo, casa, habitación, resulta que ese delito no es de prisión preventiva oficiosa. Pero resulta, por ejemplo, hay un grupo de colombianos que vienen a robar casas, habitaciones. Chugas. Bueno, pues ese, si lo mandas a su casa por una exhibición de una garantía económica, ¿tú crees que no se va a regresar rápido a Colombia cuando lo agarras, cuando lo ordenas, cuando lo juzgas? Ah, Si no con tiene razón. un arraigo en el lugar, pues aunque no sea delito de prisión preventiva oficiosa, pues podrá haber la medida cautelar de prisión preventiva. Pero bajo dos principios: excepcionalidad, es la excepción a la regla, y bajo el principio de subsidiariedad, es decir, lo menos lesivo, lo menos dañino, lo menos intrusivo dentro de los derechos fundamentales de la persona imputada. Por temor fundado de la parte privada no se puede solicitar. No. El artículo 169 prevé esa circunstancia que tú dices, pero debe estar plenamente probado. No nada más decir, yo tengo miedo que me vaya a molestar. No. Demuéstrame que hay un temor, que hay un riesgo, que realmente te va a molestar. Para eso requeriría una evaluación que realicen los especialistas para que me digan hasta dónde el sujeto podría correr realizar esa actividad. Regularmente sucede en los delitos de violencia intrafamiliar. Sí, lo creo. Pues ya detenido, ya procesado, no pasa nada. Y lamentablemente hemos tenido hechos donde vemos que sale un sujeto y va a matar a la pareja. Sí. Entonces por eso las medidas de restricción ahora se llaman
medidas de protección están contempladas en el artículo 137. ¿Tiene algo que ver con los protocolos de perspectiva de género que maneja la Fiscalía? Tiene que ver con dos tratados internacionales, Sí. que es el Belén Pará y el CACEDAW, que por CACEDAW. siglas en inglés significa Convención Americana para proteger, erradicar y sancionar el delito contra la mujer. Sí, porque en esos protocolos de perspectiva de género también decreta que haya la separación de la persona. Sí, lo tenemos contemplado en el artículo 137 del Código Nacional. Perfecto. El Ministerio Público puede decretar esa medida de protección sin necesidad de un impuesto, que por la urgencia, él puede decretar esa medida de protección y inmediatamente, no más, tendría que venir después ante el juez a verificar si se cumplieron o no todos los requisitos legales y convencionales para aplicar esa medida. Que la realidad es que no se exige un caudal probatorio vasto que pondere el peligro. Con un estudio psicológico que me justifique la peligrosidad del sujeto es suficiente para que se decrete una medida de restricción. No te le acercas a la mujer, no te sales de tu domicilio, no te acercas a tu niño, todas esas cuestiones. Se la gané. Pregunten. Ya les dieron el recorrido, ¿verdad? A las instalaciones. Yo les digo, nada más váyanse con una nueva idea. La publicidad genera confianza. El que hagamos las cosas públicamente genera mucha confianza, mucha percepción de confianza en la gente. Que ya no hagan una solución ni privado, que lo haga públicamente, que la gente escuche. Luego, instalaciones dignas que representen dignidad a lo que realmente estamos tratando. Estamos tratando la libertad de una persona. Estamos tratando a veces el patrimonio de una persona. Estamos tratando por la familia de una persona. Son valores fundamentales que cuando íbamos a un tribunal donde está lleno de expedientes, donde hay basura, donde hay necesidad, todas esas cosas, digo, hasta donde no se generaba respeto de ningún tipo. Y si ustedes llegan a este tipo de instalaciones donde se respeta todo, donde simplemente llegan y ven un policía procesal bien uniformado, bien fajado, con sus botas bien boleadas, ya cambió la percepción total. ¿Sí? ¿Me van a preguntar? Como que levantaron la mano. Bien, pues entonces, bienvenidos muchachos. Ya conocieron la justicia que cumple con los estándares internacionales, al menos las instalaciones. No vieron ninguna audiencia por la cuestión extraordinaria que ocurrió en la carretera. Pero están invitados, las audiencias son públicas. Para cualquier otra audiencia que haya, ojalá tengan la posibilidad de presenciar alguna de ellas. Buena tarde. Pues, muy amable, gracias. Muy amable.